Bien, continuando con el video número de la clase 5, vamos a ver, por ejemplo, otros nuevos atributos para las tablas. Para eso nos vamos a ir a donde hemos guardado nuestros ejercicios y abrimos el bloc de notas, abrimos nuestro documento de tablas con el bloc de notas creado anteriormente y podemos ver cómo lo tenemos ahorita, ¿verdad? Podemos ver, por ejemplo, digamos, cómo tenemos construida la tabla tanto en el bloc de notas y cómo se ve esa tabla representada en el navegador. Ahora bien, por ejemplo, eh, yo puedo aquí, en este caso, venir y agregar otra fila. Con TR, cierro la etiqueta TR para agregar otra fila más y agrego el elemento de celda TD y le voy a poner mis escritores favoritos. Mis escritores favoritos. Bien, aquí tenemos mis escritores favoritos. Guardo y vamos a ver qué cambia la tabla. Vamos a ver qué cambia. Fíjense que mis escritores favoritos me aparece una sola celda. Y lo que quiero que se fijen es que a la par no me aparece ninguna otra celda. Ahora, ¿cómo hacemos para que esta celda se extienda en toda la fila? Solo esa celda. Entonces, para eso nosotros, dentro de la etiqueta TD, la etiqueta que define la celda, tenemos que indicarle que esa celda va a abarcar prácticamente dos columnas. ¿Por qué? Si ustedes se fijan en esta tabla está está hecha de dos columnas, miren. Una donde aparecen los nombres de las escritoras y otra donde aparecen las obras. Entonces, en la última celda que hemos puesto para la última fila, nosotros tenemos que indicarle a esa etiqueta TD que nuestra celda va a abarcar toda la fila. Entonces, para eso vamos a ocupar un atributo llamado col de columnas y span de expandir. ¿Ya? Entonces, col span y le vamos a poner el valor de 2. ¿Por qué el valor de 2? Porque nosotros queremos que nuestra celda abarque dos columnas. Entonces, como ustedes pueden ver, miren, ¿qué es lo que sucede ahora? Fíjense qué es lo que sucede con nuestra tabla. Ya la celda, si ustedes se fijan, ya no solo queda en la primera columna, sino que ya se extiende hasta la segunda columna. Hasta la segunda columna. Eso es bien importante. Aparte de eso, existe otro atributo que por el momento solo lo voy a escribir porque no es, digamos, el motivo a ahondar en, en tanto atributo de las tablas, ¿verdad? Que se llama rows span. Este hace lo mismo que col_span, lo único que en vez de hacerlo para las filas, este lo hace para las columnas. Puede hacer que una celda, ¿cómo se llama? Se extienda cuatro filas para abajo, pero no es, como les digo, ahorita idea profundizar en eso porque tenemos que avanzar en otros atributos. Bien, y tenemos que saber bien qué es lo que pasa también con algunos atributos que le hemos aplicado a la etiqueta de fila. Tenemos que saber que también esos atributos también se pueden aplicar para las etiquetas de, por ejemplo, en este caso de celda, ¿va? La etiqueta TD, por ejemplo, si nosotros podemos alinear, en este caso, esta solo la celda
podríamos alinearla al centro, por ejemplo. Entonces podríamos alinearla al centro. Perdón, aquí, acuérdense, es GN. Entonces, y vean qué es lo que pasa. Vean qué es lo que pasa. Miren, mis escritores se puso al centro. Ahora, quiero que tengan bien claro esto. Miren dónde he puesto el atributo align. Lo he puesto en la etiqueta TD, no en la etiqueta TR como hemos hecho arriba. Miren arriba. El atributo align, si ustedes observan de este lado, aquí donde tengo el puntero, ustedes pueden ver, digamos, de que el atributo align, por ejemplo, se le hemos aplicado a TR y todas las celdas que se encuentran dentro de esa fila se van a alinear al centro. Todas las celdas van a alinear su texto al centro. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros le aplicamos el atributo align, por ejemplo, a una sola celda en específico? Entonces, si se lo aplicamos a una celda en específico, solo esa celda, ¿cómo se llama? Se centraría el texto, solo de esa celda se centraría, por ejemplo, se alinearía el texto al centro, solo de esa celda. Eso hay que tenerlo bien en cuenta, que estos atributos BG Color y Align no solo se le pueden aplicar a la etiqueta que define la fila, sino que pueden aplicarse a la etiqueta que definen las celdas individuales para que solo afecten a las celdas individuales. Vamos a poner un ejemplo ahorita. El ejemplo que vamos a poner, por ejemplo, aquí donde dice obras, vamos a poner BG Color y vean, por ejemplo, vamos a poner C0, perdón, C0, C0, ¿ya? Entonces, y vamos a ver qué pasa. Vean cómo lo estoy aplicando. Lo estoy aplicando en una etiqueta TD, o sea, de tal manera que ese color cambie solo en esa celda, la celda que contiene el texto obras. Entonces, vamos a ver qué sucede. Vean, miren, solo cómo se llama la celda que tenía el texto obras cambió a gris y no otra, y no otra. Esa es otra de las cosas que yo quiero que ustedes vean, que eso también se puede hacer. Hay diferentes, por ejemplo, atributos que pueden ser aplicados a celdas individuales, Por ejemplo, existen también eh, existen también, por ejemplo, digamos, el atributo width y height. Vamos a ver el atributo width y height, que ese nos permiten aplicárselo también a una celda individual. Por ejemplo, vamos a poner, en este caso, fíjense de que le voy a aplicar, perdón, le voy a aplicar aquí a esta celda donde dice Miguel Ángel Espino, le voy a aplicar el width para ver qué es lo que sucede. Entonces nosotros venimos y ponemos aquí width, ¿ya? Y ponemos, por ejemplo, aquí el 45%. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que pasa con nuestra... ¿Qué es lo que pasa? Fíjense qué es lo que pasó con nuestra tabla. Miren cómo digamos, de todo el ancho de la tabla, él, esta celda donde dice Miguel Ángel Espino, la corrió para que se extendiera, digamos, su ancho, se ampliara su ancho a un 45% de todo el ancho de la tabla. Ahora, quitémosle de nuevo este atributo para ver qué es lo que pasa. Miren. Ya. Perdón, vamos a guardar.
Ahí está. ¿Cómo se- Vean, miren cómo se hizo más pequeño. Ahora, vean cuando nosotros le volvemos a agregar el atributo. Vean, miren, with, guardamos, porque sin guardar no nos hace todo. Vean, miren cómo se amplía. Vean cómo se amplía. Esto es importante. También podremos, por ejemplo, digamos, ocupar un atributo que se llama height, que es para controlar la altura de la celda o de la fila incluso. En este caso se vería afectada toda la fila, pero vean, vamos a ver qué pasa. Miren cómo creció la última fila. Miren, es más grande que todas las demás. Fíjense. ¿Qué pasa si le quitamos el atributo nuevo para que lo vuelvan a ver? Miren cómo está ahorita. Y miren si le quitamos el atributo, se hace más pequeña. Ahora, si le volvemos a poner el atributo, en este caso a la celda individual, vean, miren, nuestra celda, ¿cómo se llama? Se ha agrandado. ¿Ya? Entonces, y con esto hemos visto cómo también estos atributos pueden aplicársele a celdas individuales. Ahora bien, existe una etiqueta. Voy a quitarle el color a esta celda de arriba, el color que le he aplicado, solo porque quiero que miren que, por ejemplo, digamos, hay etiquetas especiales que siempre definen celdas. Siempre definen celdas. Pero en este caso estas definen celdas como cabecera. O sea, se llama TH. ¿Ya? Entonces TH, que no es nada más que una abreviación de Table Head. Entonces lo que nos indican esto es de que prácticamente esta es la cabecera de la, de la tabla. Vamos a ver qué pasa. Miren, si ustedes se fijan, se puso más oscurito. ¿Cómo se llama? Lo que es la fila de arriba se puso en negritas. ¿Por qué es? Es porque, por ejemplo, hemos aplicado las etiquetas TH, que estas etiquetas TH siempre definen celdas, pero prácticamente están definiendo cuáles son las celdas, digamos, que definen nuestra cabecera de la tabla. Nuestra cabecera de la tabla. Vamos a ver en otro video más adelante cómo dividir en grupos la tabla, pero ahorita digamos que para poner las cabeceras de una tabla simple lo podemos hacer por medio de TH. Por medio de TH. También existe, por ejemplo, digamos, otro, ¿cómo se llama? Em, Otra etiqueta llamada Caption. Se llama Caption. Caption. Vamos a ver si me la acepta en minúscula. ¿Qué es lo que hace esta etiqueta Caption? La etiqueta Caption define el nombre de la tabla. Define el nombre de la tabla. Entonces le vamos a poner tabla escritores. Tabla escritores. Y ojo, que esta etiqueta Caption solo puede ir justo después de haber definido la etiqueta table de inicio. Justo después de haber definido la etiqueta tabla de inicio. No puede ir en otro lado, porque si no, no la van a interpretar los navegadores. Vamos a ver qué sucede. Miren, si ustedes se fijan acá, miren, aquí apareció ya el título de nuestra tabla. Entonces Caption nos sirve para eso, para definir el título de nuestra tabla. Ya, creo que con esto hemos definido, digamos, bastantes atributos de la tabla, y solo nos quedaría ver lo último de forma general, que son cómo poder definir las tablas en grupos, pero eso lo dejaremos para el siguiente video. Bueno, nos quedamos ahorita aquí por el momento.